Antecedentes de la época colonial. La antropología en México tiene como antecedentes a los informes, crónicas e historias realizadas entre los siglos XVI y XVII. Estudiosos de las culturas indígenas como Bernardino de Sahagún, Diego de Landa, José de Acosta, Juan de Torquemada, Toribio de Benavente, Bartolomé de las Casas y Vasco de Quiroga. Las fuentes de autores indígenas resaltaron y escribieron con caracteres del alfabeto latino la historia de los pueblos del México antiguo y el contacto inicial hispano-indígena, redactando en castellano. Los dos principales misioneros, Fray Bernardino de Sahagún, quien se dedicó a estudiar la cultura azteca, y Fray Diego de Landa, quien se dedicó a la cultura maya. Fray Bernardino utilizaba como método cuestionarios en náhuatl con ayuda de los estudiantes indígenas. Tres propósitos que influyeron en el prólogo de Sahagún fueron los religiosos, lingüísticos y la defensa de los indios. Landa, en mayo de 1562, se hizo cargo del proceso inquisitorial contra los indígenas de Mani. Destruyó numerosos códices de la cultura maya prehispánica y esculturas de los dioses mayas. La obra Relación de las cosas de Yucatán por Landa fue fuente cobrial más importante para la historia maya. Fue producto de una metodología etnográfica. Los siguientes personajes se consideran precursores de la antropología científica, aquellos estudiosos que en los últimos años del periodo colonial y gran parte del siglo XIX retomaron el tema indígena desde diferentes perspectivas y objetivos que respondían a sus propios entornos sociopolíticos. Uno de los más importantes estudios lo realizó el jesuita Francisco Javier Clavijero. Su obra Historia Antigua de México hizo una descripción de la tierra mexicana, flora, fauna y su población. Le preocupó la defensa de los indígenas. En el siglo XIX, los extranjeros, atraídos por las culturas antiguas y costumbres exóticas, llegaron a México. El primero fue Alejandro de Humboldt en 1803. Realizó 4 viajes de exploración científica y escribió sobre el territorio y población de la todavía colonia española. No obstante, en 1822 se formó el Conservatorio de Antigüedades de la Universidad y 3 años más tarde el Museo Mexicano. Durante el imperio de Maximiliano y la intervención francesa en 1864, se creó la Comisión Científica de México por órdenes de Napoleón III, siendo este el primer antecedente científico. Y en 1865 el Museo Nacional se trasladó a la Casa de Moneda. Dicho museo cambió de nombre a Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia, al que se le unió la Biblioteca Nacional. En 1910 se creó la Escuela Nacional de Arqueología y Etnología Americanas, lo que propició la llegada de Frank Boas y Edward Seller. En la década de 1930 hubo importantes avances en la antropología en México, principalmente con el presidente Cárdenas, como fue la creación del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 1941, y en el sexenio de Ávila Camacho se creó el Instituto Nacional Indigenista. A principios de la década de 1960 se inició un intenso proceso de reflexión y autocrítica al interior de la disciplina. Este proceso hizo crisis en 1968 y se cuestionaron 2 aspectos fundamentales:
la teoría antropológica clásica y el papel del antropólogo en la sociedad. Se notó el peligro del indigenismo y se replanteó la meta del mismo. La antropología crítica, vigente hasta 1980, igual que el socialismo real. Como nuevo reto, la globalización influyente en la antropología sociocultural, muchos arqueólogos han hecho aportaciones teóricas, metodológicas, técnicas de investigación para llegar a un objetivo vigente. Así han aparecido muchas corrientes teóricas como la simbólica, cognoscitiva, interpretativa, e incluso estas corrientes toman conceptos de otras ciencias y las adoptan al estudio de la cultura, por ejemplo, la termodinámica, lógica matemática, simulación computacional y teoría del caos. Es de gran importancia en la reivindicación indígena étnica que exigen que sea reconocida su identidad, su derecho a ser diferentes, acorde con la sonada homogeneidad de globalización. Do you want to know?